Buenas noches a todos, bienvenidas a todas las personas que se van conectando a este webinar que tenemos el día de hoy. Estoy acompañada esta noche de mi compañera Carolina Muñoz, ¿ok? Y le vamos a hablar de cómo invertir y obtener beneficios migratorios en los Estados Unidos a través de visas de inversión. Carolina. Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Gracias por conectarse. Sí, así como lo dice Carlina, hoy el tema está súper interesante. Así que bueno, estén conectaditos. Exactamente. Le vamos a ir, tenemos un invitado súper especial, el doctor, el abogado Sidney Meneses. Él es especialista de inmigración y nos va a estar aclarando todas las preguntas el día de hoy en nuestro panelista invitado. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo con nosotros y gracias por adelantado por el tiempo que le está dedicando a acompañarnos la noche de hoy, tanto a nosotros como a los invitados, ¿ok? Gracias a usted, Carolina. Buenas noches a todos que nos acompañan en la red social y a través de este webinar. Mi nombre es Sidney Meneses. Soy abogado en este país hace 22 años, básicamente especializado en la representación de extranjeros en Estados Unidos. En nuestro bufete Choi Meneses hacemos de todo que tiene que ver con los intereses de un extranjero, desde aperturas de empresas, asesoría para comprar, vender propiedades y hoy un tema que está muy en moda, que es el tema de inmigración, que vamos a hablar hoy acerca de todas las clases de visas para que puedan compartir con sus clientes y buscar entonces inversionistas interesados en venir a vivir en ese país a través de una inversión en un negocio para que puedan sacar beneficios inmigratorios. Así es, así es. Antes de comenzar con el tema, le vamos a hablar un poquito de quiénes somos nosotras, Carolina y yo, como realtors acá en los Estados Unidos. Somos un grupo de agentes inmobiliarios que estamos licenciados para el estado de la Florida. Pertenecemos a la NAR, que es la Asociación Nacional de Realtors acá en Florida, y estamos asociadas a la Asociación de Realtors de Miami, ¿ok? Nuestro equipo de trabajo pertenece a la empresa eXp Realty, es una compañía multinacional y contamos con conexiones nacionales e internacionales con un grupo muy grande de agentes. Somos expertos en asesorías inmobiliarias y agentes especializados en inversionistas extranjeros con más de 10 años de experiencia. A nosotros tratamos de brindarle a todos nuestros clientes soporte y asesoría durante todo el proceso de negociación y también los acompañamos en toda la parte, lo que es el sector, el aspecto financiero, contable, legal, tributario, entre otros. Por eso estamos acompañadas esta noche del doctor Meneses, que es experto en la mayoría de estas áreas, ¿ok? Entonces, como ya lo explicamos, el doctor Meneses es abogado internacional y fundador del bufete Choi y Meneses, como él mismo lo acaba de decir, con más de 20 años de experiencia, una larga trayectoria muy importante como abogado, asesorando a clientes a nivel internacional. Y como les acabamos de decir, ofrece muchos servicios, como lo es la apertura de empresas, ¿ok? Personas que necesiten abrir sus LLC o cualquier tipo de corporación en los Estados Unidos, brinda asesoría tributaria en materia de impuestos, compras de inmuebles residenciales y comerciales, y también en toda la parte de lo que vamos a tocar el tema de hoy, obtención de visas, entre muchos otros servicios que ofrece el doctor Meneses. Bueno, doctor, sin más preámbulo, bienvenido una vez más y vamos a comenzar entonces a hablar del tema de hoy, que son las visas. Claro que sí, Carolina. Algunas informaciones. Le vamos a compartir pantalla en unos minutos para que, por favor, ¿okay? Disculpe. No, tranquilo. Para que puedas compartir tu pantalla. Gracias. Algunas informaciones que me gustaría compartir con todos ustedes. La idea de este webinar es básicamente educar a ustedes de cuáles son las formas más comunes para que uno pueda obtener inmigración para venir a Estados Unidos. Nosotros vamos a clasificar las visas que mi bufete ha hecho con más frecuencia, sobre todo en los últimos 12 meses, porque mucho ha pasado en nuestro mundo, en varios países de Sudamérica, en Europa, muchos cambios. Entonces, hay una gran variedad de visas disponibles. Nosotros vamos a dividir este webinar en visas temporales y en visas permanentes, lo que llamamos de Green Card. Entonces, vamos a hablar un poco de todo para que ustedes puedan tener una idea amplia acerca de cómo funciona nuestro sistema de inmigración, pero siempre con el consejo legal final, que sería consulten a un abogado.
Lo que vamos a compartir con ustedes hoy es información general que tal vez pudiera aplicarse para el caso de ustedes, de sus amigos, de sus clientes, pero al final deben siempre apoyar a sus clientes diciéndoles, haga una consulta legal con sus clientes, con el abogado, para que el abogado pueda estudiar a fondo la situación de ustedes, su familia, sus objetivos, y entonces crear las opciones de visas, muchas veces a más de una visa disponible. La idea sería hacernos una consultoría legal para que podamos brindar al cliente con todas las opciones de visas necesarias. Sí. Me encantaría que empezáramos primero como exponiendo las visas que vamos a hablar. Bueno, yo sé que tenemos un listadito de visas y que aclaráramos un poco qué es la visa inmigrante y la visa no inmigrante, de pronto como para la audiencia que nos está escuchando. Muy bien. Una visa no inmigrante, una visa temporal, es como dice el nombre, es una visa que tiene una validez definida. No es un permiso para que uno pueda venir a Estados Unidos y vivir por toda la vida. Es una visa que está limitada a las reglas del tipo de visa que vas a recibir una persona en Estados Unidos. Ejemplos de visas temporales serían una visa de turista, una visa de estudiante, una visa de periodista, una visa para profesionales con título universitario, una visa para gerentes, una visa para directores de empresas, una visa para inversionistas, que vamos a hablar al respecto. Esos ejemplos de visas tienen básicamente una definición específica. Por ejemplo, si un cliente viene a Estados Unidos con una visa de intercambio, entonces tiene simplemente el derecho de hacer intercambio. Al final del proceso de intercambio, le tocaría regresar a su país. Lo mismo se sucede con una visa de estudiante. El cliente que viene con una visa de estudiante podría simplemente estudiar el tiempo tiempo completo en la escuela. Al final de ese tiempo de estudios va a recibir un diploma, tal vez podría recibir un permiso de trabajo para adquirir experiencia práctica en su área de estudios, pero tendría que regresar a su país. Una visa de inmigrante es diferente. Una visa de inmigrante es el proceso para la residencia permanente, para el green card. Esa es básicamente una tarjeta que le permite a esa persona vivir y trabajar en Estados Unidos por toda la vida. O sea, Estados Unidos se va a hacer su hogar, lo que no significa que uno estaría preso en tener que vivir en Estados Unidos por toda su vida. Esa es una pregunta que muchas veces me hacen, Carolina. Clientes que tienen miedo de sacar green cards porque me dicen, ¿qué pasa cuando tengo mi green card? Yo no puedo regresar a mi país, no puedo pasar un par de meses con mi familia. ¿Y qué pasa si a mí me toca una oportunidad de trabajo en mis países? Amigos, un green card le permite hacer todo eso, pero con la tranquilidad de que tiene usted una tarjeta que le permite a usted y a su familia a vivir en Estados Unidos y trabajar por toda su vida. Claro, ¿y cuáles serían esas visas, doctor? Por ejemplo, las que le permiten a las personas, sabemos que tenemos varios tipos de visa y vamos a establecer las diferencias hoy. Comencemos por alguna de las que tenemos pendientes de cuáles pueden permitir a las personas vivir acá legalmente. Bueno, hay una variedad muy grande de visas. Yo pienso que deberíamos comenzar tal vez con la visa que está más en moda, que sería la visa E2. ¿Qué les parece? Si hablamos acerca de la visa de inversionistas, una visa que está en moda, que siempre me hacen preguntas acerca de esta visa. Antes que empecemos a hablar, yo quisiera decir a todos de que si tienen ustedes alguna pregunta, que espero que tengan preguntas, pueden empezar a escribir en el chat. Vamos a tratar de contestar todas sus preguntas ahora o entonces al final de esta presentación, pero la idea es que podamos pasar informaciones útiles y educacionales para todos ustedes. Podemos empezar con la visa de inversionistas. La visa E2. Ok, bueno, primer punto. La visa E2 desafortunadamente no está disponible para todas las personas del mundo. Para que uno pueda clasificarse, estar elegible para recibir una visa E2, tiene que poseer un pasaporte de un país con lo cual tiene Estados Unidos un acuerdo comercial para efectos de recibimiento de esta visa. Hay un listado con todos los países del mundo que están calificados. Yo voy a mencionar países que son más comunes con los cuales trabajamos nosotros. México califica para la visa E2, Colombia califica para recibir el beneficio de la visa E2, Chile, Paraguay,
Ecuador, bajo ciertas circunstancias en Sudamérica. ¿Qué más? Creo que Costa Rica, si no estoy equivocado, en América Central. Y Colombia califica. Colombia, sí, Colombia califica. Y algunos países de Europa, como por ejemplo Francia, Inglaterra, España, Italia. Por ejemplo, si un ciudadano de Perú, que yo no he mencionado Perú, porque Perú desafortunadamente no califica para recibir una visa de inversionista, pero si el ciudadano peruano tiene doble nacionalidad y posee un pasaporte de Europa, por ejemplo, de España o de Italia, él podría clasificarse, estar elegible para pedir una visa E2 a raíz del pasaporte europeo que posee, aunque el cliente no esté viviendo en Europa. Eso es muy importante, entonces, esta información. Si el cliente vive en Lima, es un ciudadano peruano, pero tiene pasaporte de Inglaterra, de Francia, de Italia, de España, podría estar clasificado para recibir la visa de inversionista. ¿Bolivia califica? Te están preguntando en el chat si califica Bolivia. Ustedes saben que yo estaba ahorita pensando en Bolivia, porque yo tengo algunos clientes de Bolivia. Si me dan, ok, aquí está. Déjenme verificar, porque hay algunas restricciones con algunos países. Yo sé que Paraguay califica, yo he hecho visas con Paraguay, Bolivia. Ok, Bolivia, déjenme ver lo que dice aquí. Bolivia tiene una situación insólita, que es la misma situación de Ecuador, que dice lo siguiente: los ciudadanos de Bolivia que poseen un negocio en Estados Unidos para efectos de aprobación de la visa E2, pero hasta el año 2012, estamos hablando de hace 10 años, podrían seguir recibiendo el beneficio de la visa E2 hasta junio del año 2022, o sea que hasta ahora ya no pueden calificarse para la visa E2. Hubo un tiempo donde los ciudadanos de Bolivia estaban todavía calificados para recibir la visa, pero desde el 10 de junio del año 2022, desafortunadamente no están clasificados para recibir el beneficio de esta visa. Ok. Bueno, ¿qué montos tendría que ser el requerido? O sea, ¿cuál sería el mínimo con el que una persona podría calificar para esta visa? Esa es una pregunta muy importante, porque la ley de Estados Unidos de la visa E2, la visa de inversionista, ellos no dicen cuáles son los países cuál es el monto mínimo necesario para hacer la inversión. Lo que la ley americana dice es que la ley de inversión tiene que ser sustancial, pero la palabra sustancial para todos nosotros significa algo diferente. Yo siempre digo a mis clientes que para estarmos seguros de que a usted no le van a decir que su inversión no es suficientemente alta, no es suficientemente sustancial, que la inversión debería ser por lo menos alrededor de $150,000 a $200,000. ¿Okay? Mientras más alta es la inversión, más fácil recibir la visa. Mientras más baja sería la inversión, creo que tal vez un poquito más complicado podría ser el proceso de aprobación de esta visa. Okay. ¿Hay un número de empleados? ¿Qué tipo de negocios califica? ¿Eso más o menos cómo se estructuraría? A ver, el cliente tiene dos opciones para recibir la visa E2. La primera opción sería montar un negocio nuevo. Entonces, el cliente que quiere podría montar una empresa con nosotros, podría pedir asesoría de ustedes como inmobiliarios para alquilar un sitio comercial y entonces podría iniciar un nuevo negocio. Esa es una opción, pero el cliente tiene que hacer la inversión de este monto en ese negocio. ¿Cómo se hace la inversión? A través de firmar el contrato de alquiler, contratar tal vez unos 2 empleados americanos. La visa E2 no exige muchos empleados. O sea, que 1 o 2 empleados en nómina serían suficientes. El cliente podría invertir esa plata con el inventario que vas a adquirir para mover el negocio. En resumen, el cliente tiene que tener una empresa operacional en Estados Unidos, una empresa activa que va a ofrecer alguna clase de servicio al público o una clase de productos que vaya a vender al público en general.
La segunda opción, Carolina, que tiene el cliente es, al invés de montar una empresa nueva, él podría pedir la asesoría de ustedes como inmobiliarios y comprar un negocio que ya existe, un negocio que ya tiene nombre, que tiene empleados, que tiene historial, que tiene facturación, que tiene balances, declaración de renta. O sea, al día siguiente del momento de hacernos el proceso de adquisición de ese negocio, ya tiene el cliente utilidades en Estados Unidos. Y el tipo de empresas, doctor, puede ser cualquier tipo de negocios, no hay una restricción con algún rubro de empresas. No hay restricción con el tipo de empresas, pero tome en cuenta de que la empresa tiene que ser activa. Una empresa activa significa una empresa que tiene operaciones regulares. Por ejemplo, una empresa que vende alguna clase de producto o que ofrece alguna clase de servicio. Nosotros hemos hecho visas de inversionistas para clientes que tienen restaurantes, cafeterías, que han comprado gasolineras, que tienen spa, que tienen tiendas de pet shop, que han comprado franquicias. Tenemos clientes que tienen empresas de importación y exportación. Tenemos clientes que han montado negocios en Aventura Mall, acá en la Florida. O sea, el negocio tiene que ser operacional. Lo que no sirve es un negocio que es considerado una inversión pasiva, como comprar bienes raíces. Comprar bienes raíces no me gusta la idea de hacer una visa de inversionista, salvo si la propiedad que va a adquirir el cliente sea una propiedad comercial de donde va a él empezar a trabajar su empresa. En ese caso, yo pienso que podríamos comprar bienes raíces. Okay. ¿Esta visa tiene alguna vigencia? O sea, ¿cada cuánto hay que estarla renovando o te la dan de por vida? O sea, ¿cómo serían esos términos en cuanto a su green card o qué recibiría? Cada país tiene sus reglas. Generalmente en la visa le aprueban a uno por periodos de 2 a 3 años y las renovaciones se hacen por solicitaciones de hasta 5 años. Lo bueno de la visa es que la visa E se puede pedir extensión por toda la vida, no tiene expiración. O sea, es como que se fuera un green card sin ser un green card, porque la única exigencia que existe, que hay, es la obligación de que el negocio siga operacionalizado. Mientras el negocio existe, el cliente puede pedir múltiples extensiones de su visa de inversionista. Qué bueno. ¿Y cuánto, o sea, una vez que inicia el interesado este proceso, doctor, el proceso tiene que pasarlo dónde? Tiene que estar viviendo, puede estar viviendo dentro de los Estados Unidos, debe estar en su país. ¿Cómo se maneja una persona que quiera o se puede hacer una transición de repente de negocios a visa E2, perdón, de visa de turista a visa E2? Eso es posible. Hay dos formas de obtener una visa E2. La visa E tiene una situación muy especial. Mientras que la mayoría de las visas temporales que estamos hablando ahorita, una visa temporal de trabajo, una visa E2, generalmente se piden bajo el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, lo que llamamos de USCIS. En algunas situaciones es posible que el cliente obtenga la visa directamente en la embajada americana o en el consulado americano de su país. Y la ventaja de hacer ese proceso es que hace con que el proceso de aprobación pudiera ser mucho más rápido. ¿Okay? Entonces, hay dos opciones. Aquellos clientes que se encuentran en Estados Unidos bajo alguna clase de visa temporal, como estudiante, como has mencionado usted, Carlina, una visa de turista. Si tiene esa persona alguna clase de visa de trabajo, podría ser una conversión para una visa desde Estados Unidos. Caso contrario, esa persona podría presentarse directamente en la embajada americana y obtener la visa directamente por esta oficina. Oh, es que es súper rápido. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente visa. Creo que está muy claro este tema. Igual si tienen alguna pregunta nos la pueden ir dejando En el chat hay una pregunta de Mirza. ¿Qué países de Centroamérica pueden aplicar para la E2? Dijimos, Nicaragua, Honduras estarán incluidos. Déjeme ver. Se me olvidó mencionar que Argentina califica para la visa E. Eso fue una falla. Argentina también califica. De Centroamérica, yo tengo Costa Rica, Honduras,
Honduras, quien ha mencionado Honduras estaba correcto. A ver. Sí, porque esto está cambiando constantemente y hay veces que incluyen o excluyen países, ¿no, doctor? Por eso tengo que mirar a sí. Pero yo creo que de Centroamérica serían esos dos países, más México, por supuesto, porque está en América del Norte, Norteamérica. Pero si el cliente es, por ejemplo, así es, pero si el cliente es de El Salvador, por ejemplo, pero tiene un pasaporte, él o su esposa, su pareja, tiene un pasaporte de España, tiene pasaporte de Costa Rica, tiene pasaporte de Paraguay, podría entonces clasificarse para la visa utilizando el segundo pasaporte que posee. Y a mí me gustaría, antes de pasarnos a otra visa, aclarar otro tema que siempre me preguntan. ¿Quiénes son los miembros de la familia que son agregados al paquete familiar de la visa E2? Sería entonces el cabeza, el principal del proceso, el cónyuge, y todos los hijos que tienen menos de 21 años de edad podrían ser incluidos dentro del paquete familiar. ¿Y nos puede recordar el monto, doctor, mínimo de inversión para este tipo de visas? Por lo menos unos 150 a 200 mil dólares para garantizar la aprobación de la visa. Perfecto. ¿Okay? Bueno, continuamos entonces con la siguiente visa. ¿Qué te parece si continuamos con la L1? Que también sé que es una de las más famosas. Claro que sí. La visa L1 es una visa también muy popular que nosotros utilizamos para clientes de nosotros que son empresarios en sus países en Latinoamérica, que tienen una empresa con empleados, con facturación y desean montar una empresa nueva en Estados Unidos. Entonces, lo que hacemos nosotros sería el traspaso de un gerente, un ejecutivo, un director desde la empresa en su país nativo para una empresa nueva en Estados Unidos. Ese es el proceso de transferencia de un ejecutivo o un gerente desde su país para Estados Unidos para montar y desarrollar y expandir una empresa nueva. El punto que yo quisiera aclarar acerca de la visa L1 es que el negocio de la empresa americana, la área comercial, de actividad comercial de la empresa americana, puede ser igual que la área comercial de su país, pero no tiene que ser la misma área. El cliente puede montar en Estados Unidos una empresa que tiene una área de actuación diferente. Por ejemplo, si la empresa en Perú, porque la visa L1 está abierta a todos, entonces ya no dependemos del Estado. Está disponible para Perú, para El Salvador, para Nicaragua, para Panamá, para pues, todo el mundo. Pero el punto es, si el cliente desea montar una empresa que tiene él en su país, por ejemplo, un concesionario de autos, y decide montar un spa en Estados Unidos, no hay problema. Si el cliente tiene un concesionario de autos y quiere montar un igual en Estados Unidos, tampoco hay problema. O sea, el objeto social de la empresa americana puede ser igual, pero no tiene que ser igual a lo que hace la actividad comercial de la empresa en el exterior. ¿Y el monto de inversión, doctor, para este tipo de visa L1 viene siendo igual que la E2? La visa L1 no es una visa de inversionista. O sea, entonces, es para montar. El servicio de inmigración no va a estar necesariamente buscando el monto de inversión, pero claro, todas las empresas nuevas para poder mostrar que tienen capacidad financiera de arrancar con sus actividades comerciales en Estados Unidos, tienen que tener alguna clase de recursos financieros en su cuenta bancaria. Lo que yo digo a mis clientes cuando tratamos de montar un proceso de visa L1 sería que la empresa en su país debería hacer una transferencia bancaria de por lo menos unos $90,000 para la cuenta bancaria de la empresa americana. Esos montos, al contrario de lo que se sucede con la visa E2, no tienes que gastar, no tienes que invertir en el negocio, pero tienes que tener en el banco con una comprobación de estatus bancarios de que esos fondos están disponibilizados para que el cliente pueda utilizar en el proceso de expansión de su empresa en Estados Unidos. O sea, podríamos decir que es un poco más flexible, dado que no te exige el monto de inversión como tal, no tienes que tener el mismo rubro de empresa, y eso es una excelente noticia lo que usted acaba de decir, que todos los países califican. Es muy importante que vayamos como estableciendo las diferencias
y no nos cerremos no nos encasillemos en una, porque puede ser que una aplique para unos países y otras no. Entonces, por eso es importante ir prestando atención, porque sabemos que hay opciones para todos prácticamente, según lo que habíamos conversado. Así es. Está bien, bien interesante. Y bueno, ¿esta sí se puede convertir en una green card o esta tampoco? Sí, Carolina, la buena noticia es que una visa L1 se podría convertir en green card. La visa E2 desafortunadamente no se puede. Pero hay ciertos requerimientos que tenemos que cumplir, metas que la empresa americana tiene que cumplir para poder entonces tener el derecho de hacer la conversión de esta visa temporal. La visa L1 también es una visa temporal que tiene una validez 7 años. Durante ese tiempo se puede, sin embargo, convertir en una residencia permanente. Un green card basado en una visa L1 se puede solicitar desde el proceso de renovación de la visa. ¿Cuál es el tiempo de aprobación de una visa L1? Al principio, un año. Un año. Es el periodo de prueba. Al final de un año, solicitamos nosotros una extensión de esta visa por periodos de 2 o 3 años. Y si en ese momento, si la situación económica de la empresa es suficientemente fuerte, podríamos entonces ya solicitar la residencia permanente para nuestro cliente y para toda su familia. Como yo he mencionado, en el caso de la visa E, el principal del proceso, el cónyuge y todos los hijos con menos de 21 años de edad podrían estar incluidos en el paquete familiar de la visa de inmigrante. O sea que usted recomienda que más o menos en un periodo de 3 años, o sea, las primeras 2 renovaciones que se piden de la visa L1, allí no se podría hacer la transición hasta demostrar que el negocio ya tiene cierto tiempo estable y que tiene, digamos, ganancia como para convertirla en E2, ¿cierto? Es que depende mucho de cada situación, Carlina. Yo voy a compartir con ustedes una situación que se me ha pasado muy reciente. Un cliente que decidió venir a Estados Unidos con una visa L1 y lo que tiene él acá en Estados Unidos es una empresa que hace la importación, distribución y venta de pisos, granito, mármol, pisos que vienen desde Italia y vienen de España y creo que de Venezuela también, si no estoy equivocado. Ese señor tiene un negocio que con la pandemia le fue muy bien. Para que tengan ustedes una idea, al final de un año, cuando hicimos el proceso de renovación de su visa, ese señor ya tenía como que 15 empleados en la nómina de la empresa y ya tenía ventas brutas al año alrededor de $2.5 millones. Esos son números, pienso yo, fuertes para que podamos solicitar una residencia permanente. ¿Qué hicimos? Solicitamos la renovación de su visa, enseguida solicitamos la residencia permanente y se lo aprobaron muy rápidamente, en menos de 3 años. Buenísimo. Qué bueno. Sí, excelente. Okay. Bueno, Excelente. ¿qué tipo de empresa puede ser patrocinadora de este tipo de visa? El cliente tiene que tener una empresa en su país con una situación de solvencia financiera adecuada. No tiene que ser una empresa multinacional. No tiene que ser una empresa que tiene 300 empleados, pero tiene que ser una empresa que tiene una situación financiera adecuada. Y la definición la hacemos nosotros a través de un estudio y una evaluación. Pero recuerden que la visa L1 es una visa que se le otorga para un ejecutivo, para un gerente, lo que se supone que en su país de origen el cliente tiene que haber trabajado en su empresa por lo menos un año en esa función, una función de supervisión, lo que significa que esa persona debería haber supervisionado el trabajo de un grupo de personas. Tiene que haber controlado, tiene que haber direccionado el trabajo de personas que estén por debajo. Entonces, uno de los puntos importantes de la visa L1 en la evaluación inicial es saber cuál es la facturación de la empresa anual, las ventas brutas, netas, cuántos empleados tiene esta empresa para que yo pueda probar el servicio de inmigración norteamericano que mi cliente efectivamente estuvo trabajando en el exterior como director, como gerente o como ejecutivo. Tiene que ser una empresa operacional
que venga a cumplir con los requerimientos de todo un listado que tenemos que obtener. Cualquier empresa operacional en el exterior, Carolina, tiene esa información. Balances de declaración de renta, estados bancarios, fotos, comprobantes de ingresos, organigrama de la empresa. O sea, todos esos son parte de los documentos que necesito recibir de la empresa en el exterior para poder calificar mi cliente para recibir la visa L1 en Estados Unidos. ¿Tiene que tener alguna antigüedad la compañía? ¿O hay algún requerimiento con ese tipo de...? Yo pienso que la empresa en el exterior tiene que tener por lo menos un año de antigüedad, porque parte de los documentos que tenemos que enviar al Servicio de Inmigración es una copia de la declaración de renta de la empresa. O sea, es una empresa que existe hace menos de un año, no va a tener una declaración de renta. Entonces, yo pienso que por lo menos un año de historial sería adecuado para solicitarnos una visa L1. Ok, y hay un punto importante, doctor, que me gustaría aclarar, que yo tuve esa duda y se lo pregunté, si tenía que ver el nivel de ingreso que tenía la empresa que estuviese fuera del país con la que se forma acá. Usted me comentó que no, pero me gustaría aclarárselo a las personas que están presentes, ese punto. O sea, los ingresos que tiene la empresa de acá no tienen que estar directamente relacionados o igualados a los que tienen en el exterior. Sí, esa es una pregunta muy interesante. Como yo les había dicho, una visa de inversionista una visa L1 no es una visa de inversionista, pero tenemos que cumplir con ciertas condiciones básicas para calificar la empresa en el exterior para hacer el proceso de 3 pasos de su ejecutivo para Estados Unidos. Entonces, yo he mencionado algunas veces las palabras claves que utiliza el Servicio de Inmigración en el proceso de aprobación: número de empleados en el exterior y el monto de las ventas brutas y netas, el resultado final de la empresa. Si nosotros podemos probar que esos números son números suficientemente fuertes, yo pienso que vamos a aumentar las chances de tener la visa aprobada. Por ejemplo, si la empresa en el exterior tiene 20 empleados, 30 empleados en nómina, es un número interesante para trabajarnos una visa L1. Si la empresa tiene ventas brutas anuales en dólares americanos por un monto superior a $1 millón, el equivalente, entonces tenemos que estudiar la situación de la empresa, porque no hay una sola información para decidir si la visa sirvió o no, sino que yo tengo que mirar en su totalidad toda la situación de la empresa. Hay empresas que tienen $10 millones de ventas, pero cuando usted mira la declaración de renta de esa empresa, el resultado neto está negativo en 250,000. Entonces, a mí no me parece una empresa que me fascina para hacer una visa. Pero hay otras empresas que son más pequeñas, que tienen ventas brutas anuales de $2 millones. Cuando yo recibo una copia de la declaración de renta de esa empresa, yo veo que el resultado neto, las utilidades netas de la empresa están en el positivo en $50,000, $60,000. Yo prefiero trabajar con esta clase de empresa a nivel de la empresa que tiene una facturación bruta más alta. Entiendo, muy interesante. Es muy importante todos estos puntos para tomar en cuenta en cuál podemos calificar a nuestros clientes dependiendo de la situación. Yo me pregunto si nuestra audiencia estará tomando nota, porque tantas diferencias, yo creo que es importante. Sí, pero creo que está quedando muy claro porque no hay muchas preguntas en el chat. Quiere decir que el doctor está siendo bien específico. Ok, tenemos otros tipos de visa, doctor, que íbamos a aclarar el punto que vamos a aclarar el día de hoy. Tenemos también la opción de la certificación laboral. Sí, certificación laboral ya hace una migración para las visas de inmigrante. Entonces, hablamos hasta ahora acerca de visas temporales, un poquito de estudiante, de turista, hablamos de la visa de inversionista, que no está disponible a todos, y la visa L1, que sí está disponible para todos. El proceso de certificación laboral es un proceso para que un extranjero pueda recibir una residencia permanente en Estados Unidos. Primer punto. Número 2, esa visa está disponible a todas las personas de todos los países, independiente del pasaporte que posee. Número 3,
¿Cuáles son los requerimientos para que uno pueda recibir una certificación laboral? Ese es un secreto que se lo voy a compartir con todos ustedes, porque muchas personas, cuando hacen una cita legal con nosotros, nos dicen con mucha frecuencia, pero doctor Sidney, yo no tenía una idea que yo pudiera clasificarme, estar elegible para recibir una residencia a través de esa clase de proceso. Pongan atención, el único requerimiento para que alguien pueda recibir una residencia permanente a través de la certificación laboral es tener 2 años de experiencia de trabajo. 2 años de experiencia laboral. Yo no necesito que tenga título universitario. Si tiene título universitario, mejor, pero ni siquiera mi cliente tiene que tener título universitario. Con la secundaria y 2 años de experiencia laboral es posible sacar un green card, una residencia permanente a través del proceso de certificación laboral, que es hecho a través de una promesa futura de trabajo que le hace a usted una empresa en Estados Unidos. Entonces, ese es el secreto de cómo funciona una certificación laboral. El cliente tiene que tener el apoyo de una empresa en Estados Unidos, en cualquier parte del país, no tiene que ser una empresa acá de la Florida, y tiene que tener básicamente el apoyo de un empleador en firmar documentos junto al gobierno americano, básicamente prometiendo que le va a ofrecer un trabajo para mi cliente en el futuro, después que la residencia permanente esté aprobada. Lo que significa que mi cliente no tiene que estar en Estados Unidos mientras tanto. Mi cliente no tiene que estar trabajando para la empresa no tiene ninguna obligación económica con mi cliente mientras tanto. Ese es el proceso que las personas en la calle dicen, usted tiene que tener un sponsor. Ese es el proceso de sponsor, de un patrocinador, porque básicamente lo que hace el empleador, Karina y Carolina, es firmar documentos para legalizar a mi cliente a través de una promesa futura de trabajo para Estados Unidos. Okay. Ya. Y una vez que se le aprueba esta certificación laboral, ¿está obligado la persona a trabajar por un tiempo determinado con esa empresa que lo patrocinó? Es muy buena pregunta. La respuesta es no, no. El proceso de certificación laboral es hecho basado en una promesa futura de empleo. Ese es un proceso que a su final, en el momento que le aprueban la residencia a mi cliente, supuestamente mi cliente está listo o lista para empezar a trabajar con la empresa. Si la empresa decide a los 30 días, después de haber contratado a mi cliente, 40 días, 60 días, se deciden terminar la relación contractual, el trabajo, no hay problema. ¿Por qué? Porque la residencia permanente que tiene mi cliente es un green card permanente que vale por toda la vida para trabajar para quien quiera. Entonces, mi cliente puede salir de la empresa ahora que quiera, así como la empresa le podría entonces pedir a la persona para que deje de trabajar para ellos sin comprometer el derecho de mi cliente en permanecer con su green card aprobado por toda la vida. Wow. Perfecto. ¿Tiene que ser algún tipo de profesión? O sea, ¿hay algún requerimiento con el tipo de empleo que necesiten? Tiene que tener una clase de posición. El trabajo de determinar la posición lo hago yo en conjunto con el empleador. Lo que hago yo es, nosotros hacemos una investigación dentro de los tipos de posiciones que hay, de profesiones. Yo consulto con el empleador porque tengo que tener la aprobación del empleador de que sí, yo quiero patrocinar a fulano como tal. Pero otra vez, los requerimientos de esa posición no tienen que ser requerimientos muy fuertes. Todo lo que yo necesito son 2 años de experiencia de trabajo. Claro que si mi cliente tiene título universitario, si mi cliente tiene un posgrado, si mi cliente tiene una maestría, entonces hay otras clasificaciones dentro de esas categorías de oferta de trabajo que podríamos también utilizar para hacer el proceso de legalización de mi cliente. Pero lo que yo quiero compartir con todos ustedes es que uno no tiene que tener un PhD para recibir esa clase de residencia permanente. Una persona que tiene la secundaria regular y 2 años de experiencia podría absolutamente recibir su residencia, inclusive viviendo en su país de origen. El cliente no tiene que estar en Estados Unidos para sacar esa visa. Todos aquellos que están participando de esa charla
y viven afuera de Estados Unidos, se conocen a alguien que esté en Latinoamérica, pueden decir a esas personas que ellos pueden aplicar para la residencia permanente desde sus países sin tener que estar acá en ese país. Siempre y cuando tengan un sponsor un sponsor o una empresa que los pida. Y si usted dice que no necesita un grado de instrucción determinado, quiere decir que cualquier empleo, porque yo he escuchado, corríjame usted, doctor, que no sé, hace unos años se permitía que hasta se trajeran personas para el cuidado de los bebés, babysitter, o para los cuidados de la casa. No sé si todavía están vigentes ese tipo de empleos para que puedan pedir a las personas que están en otros países. En el pasado, nosotros hicimos muchas visas de residencia como esas, para nannies, para babysitters, para trabajadores domésticos, llamamos en inglés de household cook, una cocinera doméstica. Mire, yo he hecho visas para secretarias personales. ¿Cómo se dice butler en español? Butler. Butler. Butler, sí, butler. Un mayordomo. Ajá. Ok, yo he hecho, gracias Marcos, yo he hecho visas para butlers, para que tengan ustedes una idea, que es una posición doméstica. Entonces, claro, ese rol de profesiones existen. Lo que hago yo como profesional, como abogado, es yo hago una evaluación de la habilidad de mi cliente, de la experiencia laboral de mi cliente, y también con el tipo de empresa que lo está patrocinando a él, para que yo pueda crear una carrera, una profesión, un trabajo que pueda conectar las necesidades del empleador con el talento, las calificaciones, la experiencia laboral que tiene mi cliente. Interesante. Caro, ¿tenías una pregunta? Bueno, iba a preguntar algo importante, que es ¿cuánto tiempo se demora el proceso? O sea, todo en total, desde que se someten los papeles, desde todo, ¿al cuánto tiempo puede la persona ya obtener su documentación? Bueno, ese tiempo puede cambiar a cada momento. Yo hago esas clases de visas, ya van más de 20 años. Al principio eran procesos que eran hechos en 6 meses a 12 meses. Yo me acuerdo de haber hecho varios procesos en California que se me habían sido aprobados en 8 meses. Antes de la pandemia, el plazo ha sido de entre 12 meses a 18 meses. ¿Okay? Con la pandemia, el gobierno federal, como saben todos ustedes, estuvo cerrado por aproximadamente 6 meses, entonces hubo un retraso con la aprobación de todas esas visas. Yo calculo hoy el promedio de los procesos que estamos manejando en mi oficina, aproximadamente 2 años para que la residencia permanente esté aprobada para mi cliente. Y el cliente puede recibir acá en Estados Unidos, si se encuentra legal bajo una visa temporal, o entonces puede recibir el cliente en su país de origen. Nosotros, por casualidad, tenemos una cita marcada para un cliente de Francia que está al final de su proceso de certificación laboral, y ese es un proceso que nosotros iniciamos hace casi 2 años atrás. Okay. Es muy importante también resaltar que lo habíamos conversado, una persona que esté en los Estados Unidos y que haya incurrido o que esté en un estatus ya ilegal no puede aplicar para este tipo de visa, aunque esté dentro del país. Cuando alguien tiene una situación insólita como esta, de estar indocumentado, claro, el periodo de ilegalidad, 2 días se cuenta, y le podrían afectar a la habilidad del cliente de recibir su residencia en Estados Unidos. Bajo ciertas circunstancias, podría el cliente pedir alguna clase de perdón, pero eso no es un asunto muy fácil de discutir. Mi consejo sería, si ustedes conocen a alguien que estuviera en esas condiciones, que traten de entrar en contacto con nosotros para hacer una cita, para que podamos discutir entonces la posibilidad de hacer un proceso de esta clase, independiente del estatus inmigratorio de alguien acá en Estados Unidos. Okay. Quiere decir, doctor, que una persona que tenga una situación o que esté en un estatus de TPS o de asilo, que no haya incurrido en ilegalidad, pudiese tramitar este tipo de certificación si lo pide una empresa. Así es. Yo no estoy haciendo promesas,
Estamos hablando de una forma en general. Exacto, de Sí, posibilidades. Sí, ya dependiendo correcto. de cada caso, me imagino. Exacto, depende de cada caso, pero es que hay muchas personas que han entrado en Estados Unidos, mantenido su estatus y solicitado TPS, pero hay otras personas que han entrado en el país que se han quedado indocumentados y han aplicado para TPS. Entonces, hay personas que han entrado en el país, están legales y han aplicado para asilo, que a mí no me gusta, es un poquito arriesgado. Hay personas que han entrado en Estados Unidos, han mantenido su estatus legal y han solicitado un asilo. Entonces, cada caso es un caso especial. Yo tendré que hacer una cita con esas personas para poder asesorarlos de una forma completa. Claro, así es. Okay. Bueno, entonces Bueno, pasemos ahora a la vamos visa a más esperada. la que más, yo creo que es una de las más comunes, una de las que más todo el mundo pregunta. De hecho, ya nosotras tuvimos un pequeño adelanto en el webinar pasado que fue hace 2 semanas, que precisamente lo tratamos sobre un proyecto que te incluía este beneficio. Y de hecho, por eso nació este webinar, en base como a responder todo este tipo de preguntas que surgieron. Y esta se trata de la visa EB5. ¿Qué tienes para contarnos de esa, doctor? La visa EB5 está también, junto con la visa de inversionista, súper en moda, sobre todo a raíz de la situación sociopolítico-económica de ciertos países en Latinoamérica. La visa EB5 es una visa para residencia permanente, para un green card, como decimos en inglés, basado en una inversión. ¿Cuál es la diferencia entre una EB5 y la visa E2? La visa E2 requiere una inversión de aproximadamente 100 a 200 mil dólares, mientras que para una EB5 hoy en día, la inversión tiene que ser por lo menos unos 800 mil dólares. Esa es la primera diferencia. Número 2, cuando el cliente solicita una EB5, ¿me escuchan? Sí. Creo que hay un ruido. Una parte Estamos viendo aquí. Ok, creo que ahora estamos bien. Caro, ponte en tu mute. En el proceso de la EB5, el cliente extranjero hace una inversión no en una empresa de esa persona, pero sino que en un centro regional, que es el nombre del proyecto que existen, a más de 300 centros regionales en Estados Unidos. Son grandes proyectos que existen que valen millones de dólares, como por ejemplo, podría ser un resort, podría ser una estación de esquí, podría ser un hospital, podría ser un hotel. Y lo que hace el desarrollador es, ellos reciben una clasificación desde el Servicio de Inmigración como centros regionales. Bajo esa certificación, ellos van a vender cuotas de ese desarrollo para inversionistas extranjeros. Cada inversionista extranjero tiene que invertir por lo menos 800 mil dólares. Y a raíz de esta inversión, el centro regional nos va a dar toda la documentación del negocio para que podamos solicitar la visa permanente de mi cliente, de su cónyuge y todos los hijos con menos de 21 años de edad. Es la forma más simple para que uno pueda sacar una residencia permanente en Estados Unidos. Es muy simple. Sí, entonces tiene que ser un proyecto que esté avalado por estos organismos, como usted dice. Y bueno, recordando que pueden ser hospitales. O sea, aquí yo he visto, doctor, que hay ciertas empresas que se encargan que son desarrolladores y tienen como una lista de proyectos en los que las personas pueden invertir. O sea, para cuando la gente esté interesada. Y así como lo hicimos hace un par de semanas, hay pocos proyectos de preconstrucción que tienen este componente EB5. Ustedes como abogados tienen ese servicio de encaminar a las personas si necesitan un proyecto y no saben cómo hacerlo. Es importante dejar acá en este webinar claro que pueden tener la orientación del doctor para que les pueda decir cuáles son los proyectos que están disponibles para este tipo de visas y prestan todo ese servicio. Claro que sí. Yo creo que la ventaja más grande del proyecto EB5 es que cualquier cliente de cualquier parte del mundo está clasificado, independiente de su edad. Yo tengo señoras con 60 años,
con 70 años de edad, que me preguntan, pero doctor Sidney, yo quiero que a mí no me van a dar un green card porque ya estoy retirado y ya no tengo trabajo y no tengo edad. Eso absolutamente no es correcto. Cualquier uno puede aplicar para un proyecto de EB5 y recibir una residencia permanente en Estados Unidos. El tiempo de aprobación aproximadamente de 2 a 3 años. Y otra vez, el cliente puede aplicar desde su país, no necesita estar acá en Estados Unidos. El tipo de proyecto, el cliente tiene que seleccionar. Nosotros, claro, Carolina, le damos una asesoría para poder ayudar al cliente a tomar una decisión inteligente acerca del proyecto. La idea es que el cliente invierte sus fondos en una inversión que sea segura, una inversión que le pueda devolver, recibir el regreso de su inversión. Porque pongan atención, la idea no es simplemente invertir $800,000 y perder ese dinero. Todos los centros regionales les van a retornar este monto, tal vez entre un periodo de 3 a 5 años. Hay algunos proyectos que pueden permitir al cliente hacer una permuta. En vez de recibir el dinero de regreso, se está usted invirtiendo, por ejemplo, en bienes raíces. Lo que podría ser el centro regional es darle a usted una unidad o 2 unidades dentro de ese proyecto como parte del proceso de reembolsar los fondos que usted ha invertido en el negocio. O sea, el dinero no se pierde. El dinero se regresa de una clase de forma. Cuando le pagan el dinero de regreso y le van a dar alguna clase de intereses, los intereses no son altos, son aproximadamente 1% al año, tal vez 1% al año, pero la idea básicamente del cliente está tomar en cuenta de que al cliente no le toca hacer absolutamente nada. Los clientes que tienen esos fondos disponibles para recibir un proceso de EB5 pueden hacerlo en el momento que quieran. Claro, y tienen la ventaja de que están invirtiendo, son prácticamente inversionista capitalista netamente y vas a recibir el beneficio de la Green Card, porque no tienes que trabajar en el proyecto, no tienes que estar activo en esa empresa, sino simplemente ya invertiste el dinero y vas a obtener el beneficio de la visa. Sí, yo quisiera aclarar un otro tema que se me olvidó. En el listado de los países que califican para la visa E2, me preguntaron acerca de los países de Centroamérica y a mí se me olvidó mencionar uno que yo he trabajado en el pasado, que es Panamá. Panamá también está elegible para la visa E2. Ok. Entonces, digamos que los países que no tienen, o las visas en las que no tenemos limitaciones son para la L1, para la certificación laboral y para la EB5. Para la E2 es que tenemos cierto. Así es. Básicamente la visa E2 es la única que contiene restricciones a nivel nacionalidad, pero todas las otras están disponibles para todos los clientes de cualquier parte del mundo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, creo que si tienen preguntas pueden colocarlas en el chat. Pueden aprovechar que tenemos acá al doctor, que esto es oro, señores. De verdad, no tienen que pagar consulta con el abogado. Si quieren levantar la manito y abrir el micrófono, para mí no hay problema. Pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta que quieran hacerle en especial al doctor de alguno de los tipos de visa de los que hemos hablado, pues pueden aprovechar. ¿Ok? Me gustaría recordarles, mientras tanto, de que esas no son las únicas visas disponibles para las personas alrededor del mundo. Hay una cantidad muy grande de visas. Para que tengan ustedes una idea de las visas temporales que hay, son preguntas, hay visas disponibles con letras del alfabeto, desde la letra A hasta la letra Z. O sea, hay un montón de visas que están disponibilizadas. Como el tiempo no nos alcanza para hablar acerca de 20 y pico tantos de visas, estamos tratando de sumarizar las visas con más frecuencia utilizamos nosotros para permitir a nuestros clientes a venir en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, bueno, nada, estamos acá, bueno, complacidos de tener acá al doctor. Igualmente, vamos a colocar el contacto del doctor Meneses
para que por favor se tomen la molestia de tomarle una foto. Este es el código QR de su WhatsApp. Pueden escribirle a él si necesitan alguna consulta en lo adelante y tomarle una foto a esta pantalla, muy importante, con todos los datos, contactos, teléfono del doctor y su página web, por supuesto. Sí, y hay una noticia buena que me gustaría compartir con todos ustedes, un bonus, que es aquellos que entren en contacto con nosotros a través de email, a través de WhatsApp, de chat. Si mencionan el nombre de las inmobiliarias, Carolina y Carlina, nosotros no vamos a cobrar de ustedes la tasa regular de consulta de nuestro bufete de $200. O sea que ya tienen una ventaja en hablar con nosotros simplemente por el hecho de haber sido invitados a este webinar por parte de Carolina y Carlina. Eso es una excelente noticia, gracias. Gracias, doctor. Y bueno, Buenísimo, así que imagínense. aprovechen a contactar al doctor si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle de pronto en privado, no sé, una cita, lo pueden hacer con él. Exacto, y le pueden asesorar en todo su proceso de visas, que en estos momentos hay muchas personas queriendo invertir en los Estados Unidos y quieren establecerse de manera legal acá. Nosotros le damos las gracias, por supuesto, al doctor, a todas las personas que estuvieron acá presentes por haber asistido y le pedimos también que le tomen una foto a esta pantalla. Ahí están nuestros contactos, nuestros códigos QR para cualquier consulta que requieran vía WhatsApp o por mensaje. Y les recordamos que las consultas son totalmente gratuitas. Nosotras como asesoras inmobiliarias le podemos asesorar en todo lo que ustedes necesiten saber en cuanto a invertir en los Estados Unidos y por supuesto en todo el proceso contable, financiero, legal con el doctor Meneses. Le podemos asesorar en cualquier cosa. ¿Caro? Sí, claro que sí. Bueno, como dijo mi compañera, escaneen los códigos QR para que tengan nuestro WhatsApp y cualquier duda, no duden en contactarnos. Hacemos por Zoom todo tipo de entrevistas para que podamos hacer mucho más ameno todo el trabajo. Así que bueno, gracias y gracias por conectarse. Gracias al doctor por toda esta información tan valiosa. De verdad que esto vale oro, señores. Esperemos hayan disfrutado de toda esta información valiosa y bueno, lo dejamos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor. 1.000.000 de gracias. Sí. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Nos vemos en buenas nuestra noches. próxima emisión.